Muy buenos días, bienvenidos a este webinar organizado por el Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica. Les saluda Boris Lemus, quien será su moderador esta mañana. Para esta mañana, pues, hemos organizado el webinar acerca del Reglamento Técnico Salvadoreño sobre mataderos y para este efecto nos acompaña la doctora Jacqueline Villatoro, quien es especialista del Ministerio de Salud, de profesión médico veterinaria, graduada de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Labora en el Ministerio de Salud desde el año 1997 hasta la fecha en la unidad de zoonosis. Además, participó activamente en la elaboración de este reglamento técnico salvadoreño. Además, nos acompaña por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería el doctor Luis Blanco, quien es inspector veterinario. Él ha estado en el área de productos de la pesca desde el año 2008 hasta el 2011, coordinador de plantas procesadoras de cárnicos, embutidoras y lácteos de 2012 al año 2015, inspector veterinario de plantas faenadoras avícolas desde el año 2016 hasta el 2019 y también inspector veterinario de planta faenadora de porcinos desde el año 2019 hasta la fecha. Actualmente funge como inspector veterinario oficial en matadero de cerdos. Así que nuevamente le damos los agradecimientos de parte de Ozartec a nuestros dos ponentes, quienes nos desarrollarán esta mañana el reglamento técnico salvadoreño sobre mataderos. También la más cordial bienvenida a nuestros asistentes a este webinar. Vamos a dejar habilitado, por supuesto, el área del chat para que ustedes puedan hacer las preguntas o, si ustedes lo desean, también activar su micrófono para que nosotros podamos atender las consultas que resulten esta mañana. Así que vamos a dar inicio primero con nuestra presentación del Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica de una forma bastante breve, para que podamos iniciar con nuestros ponentes. Bien. Brevemente mencionarles, pues nuestro reglamento técnico salvadoreño es mataderos, sacrificio y faenado de animales de abasto, requisitos sanitarios. Mi nombre, pues, Boris Lemus, y les acompañaré esta mañana como moderador. Vamos a dejarles también en el área del chat ahí las instrucciones para el registro de asistencia y evaluación del evento. Para nosotros como Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica es muy importante registrarlos para poderles invitar en algunos eventos futuros y también, por supuesto, conocer cuál ha sido su nivel de satisfacción con este evento. Luego vamos a pasar al desarrollo del reglamento a cargo primeramente del doctor Luis Blanco, quien representa al Ministerio de Agricultura y Ganadería, y luego a la doctora Jacqueline Villatoro del Ministerio de Salud. Daremos el espacio para las preguntas y al final tendremos el cierre. Vemos que aproximadamente a las 11:30 de la mañana estaremos terminando con este interesante webinar. Rápidamente comentarles, para quienes no nos conocen, el Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica es miembro del Consejo Nacional de Calidad y estamos desde septiembre del 2011 con las actividades de reglamentación técnica. Igual somos organismos hermanos del CIM, de OSA y de OSN. Nuestra facultad de ley es coordinar la adopción, la adaptación, la actualización y divulgación de reglamentos técnicos que emiten las diferentes instituciones del Estado, como lo vamos a ver en este caso, pues a solicitud del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura, también se sumó el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales para poder emitir este interesante reglamento técnico salvadoreño. Como misión tenemos liderar y coordinar el desarrollo y divulgación de la reglamentación técnica nacional y regional, así como actuar como punto de contacto del Códex Alimentarios, con la participación de los sectores público, privado, académico y consumidor, velando por el cumplimiento de lineamientos internacionales, los acuerdos que suscribimos como país y, sobre todo, la protección al consumidor. Nuestra visión: ser un organismo destacado por su contribución al fortalecimiento de la cultura de calidad,
el aumento de la competitividad de los sectores económicos del país y además la protección de los derechos de los consumidores. ¿Cuál fue el proceso que se desarrolló para llegar a este reglamento técnico salvadoreño? El organismo recibe la solicitud por parte del Ministerio de Salud en el año 2015. A esta se le suma también la solicitud del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el 2017, pasando luego a la consulta del sector público en octubre, que duró hasta junio del 2018. Luego pasamos a la consulta con todos los sectores de julio a septiembre de 2018. Pasamos a la consulta pública nacional y notificación internacional en octubre de 2018. Una vez recibidas las consultas, entramos al proceso de comité de postconsulta que se desarrolló y finalizó en febrero del 2019 hasta llegar a la aprobación el 1 de febrero de 2019 y luego entregarles este reglamento técnico ya finalizado técnicamente a las tres instituciones: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente en febrero de 2019. Para la elaboración de este reglamento se contó con la participación de sectores privados como FUSADES, Amubasán, algunos rastros, por parte del sector público. Ya mencionamos a las tres instituciones que son las encargadas de la vigilancia y verificación de este reglamento, además del IICA, ISDEM, algunas alcaldías de El Salvador, Comures, nuestro organismo y también el organismo salvadoreño de acreditación. Sin faltar, por supuesto, el sector consumidor, representado por la Defensoría del Consumidor. Así, llegamos a la publicación oficial del Reglamento Técnico Salvadoreño, que se encuentra vigente hasta la fecha, el 22 de mayo de 2019. Así que esa es la breve presentación que tenemos por parte del Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica, a quien represento esta mañana, y, por supuesto, dejarle mis contactos para cualquier consulta que tengan sobre normas salvadoreñas obligatorias, reglamentos técnicos centroamericanos, reglamentos técnicos salvadoreños. Con el mayor de los gustos estamos para atender todas sus inquietudes. Así que vamos a pasar en este momento con el doctor Luis Blanco, quien es representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con su presentación para que nos pueda comentar cuál fue la participación que tuvo el Ministerio de Agricultura y Ganadería en este interesante reglamento técnico salvadoreño. Así que los dejo con ustedes. Doctor Luis Blanco, nuevamente bienvenido y los agradecimientos por parte de nuestro organismo por acompañarnos esta mañana. Sí, muy buenos días, Boris. Gracias por la invitación, pues, y esperamos de que esto sea de mucho agrado para todos y pues comentarles la participación de nosotros en el reglamento de matadero, sacrificio y faenado de animales de abasto, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a comenzar un poco hablando de las especificaciones técnicas que pues tiene que tener un establecimiento aprobado, y en el objeto, pues como lo dice el mismo reglamento, establece los requisitos sanitarios en los mataderos de animales de abasto para obtener la autorización de instalación y el funcionamiento. La autorización de las instalaciones pues debe de contar con ciertos requisitos, ¿verdad? Entonces, como las especificaciones técnicas nos dice que necesitan requisitos más que todo como la ubicación del establecimiento. Sí puede, ahí, correcto, gracias. Los requisitos para tener este establecimiento, pues nada más la ubicación, tener una buena ubicación que habla de 500 metros de límite urbano, y tiene que contar con instalaciones adecuadas, en el cual pues como todos sabemos que todo establecimiento hay sus riesgos y hay sus peligros dentro del establecimiento. Entonces tenemos que contar con una aduana sanitaria. ¿Qué es la aduana sanitaria? La aduana sanitaria es donde nosotros lavamos nuestro calzado, por el hecho de que el calzado en algunas ocasiones salen del establecimiento y pues pueden llevar un contaminante adentro de la planta o del matadero en este caso. Entonces las aduanas sanitarias pues constan de un lavado de botas,
que se ocupa un cepillo y un detergente, que es algo sencillo. Se limpia la bota y posteriormente pasa por un pediluvio, que es una pila con solución de cloro, la cual terminamos de eliminar todas las bacterias o residuos de contaminantes que podemos llevar en las botas. Todo esto siempre que uno ingresa a las áreas, ¿verdad? Se considera también parte de los requisitos que debe de tener para no tener una contaminación del producto. Debemos de contar con los requisitos, pues la buena iluminación, ¿verdad? La ventilación también del establecimiento, tener una buena iluminación ya sea natural o artificial, y una ventilación que no sea muy caliente, porque hay ciertas calientes que otras, pero se trata de evitar de que sea un poco fresco. Por un poco de ventilación, tener espacios abiertos, pero con cierta protección que evita pueda ingresar insectos o cualquier tipo de vectores adentro del establecimiento. Posteriormente, pues también se cuenta en estos requisitos sanitarios las separaciones de las áreas, porque según el documento, nosotros contamos con 3 áreas. Tenemos que dividir todo el matadero en 3 áreas, que son el área limpia y las áreas sucias. Con las áreas sucias, hablamos de la parte de corrales, animales, hasta el desuelle de la cabeza. Ese es un área sucia, y del área intermedia, que sería del desuelle de la cabeza hasta la parte de evisceración del animal. Del área de evisceración en adelante, pues ya se considera un área limpia, que es un área más delicada por alguna contaminación que pueda recibir la canal en este caso, ¿verdad? Que así le vamos a llamar ya al animal viscerado, que le han quitado la piel, y en el caso de que ya no tenga ninguna víscera. Entonces, todo eso se le denomina una canal. Es la canal, ya sea bovina, porcina, de cualquier especie, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta toda la infraestructura del establecimiento. En la estructura del establecimiento, pues tenemos que ver lo que son la parte de los pisos, los equipos, el techo, que no nos contribuyan a alguna contaminación de la canal, en este caso ya sin piel. Entonces tenemos que tener una buena infraestructura, tenemos que tener equipos con materiales no corroíbles, perdón, que sean de fácil limpieza y desinfección. Es lo que nos pide este reglamento, en la cual tenemos que cumplir para poder tener unas buenas instalaciones, ¿verdad? Bueno, en las instalaciones ahí vemos lo que es la parte de las paredes, la parte de ventanas, pisos, techo, que tenemos que tratar la manera de evitar una contaminación del producto. También con la infraestructura, pues tenemos que tener cierto cuidado de que no entren plagas al establecimiento, ya que manejamos lo que es producto comestible, en este caso, pues cualquiera de las especies, y esto pues es un atrayente para las plagas. Entonces, el reglamento nos pide que tengamos un control integrado de plagas. Con el control integrado de plagas evitamos que ingresen cualquier tipo de vector, perros, en este caso pueden ser también zopilotes, que tenemos que manejar bien todo el programa de desechos sólidos, y pues para evitar este tipo ¿cómo se llama?, de visitas que no son muy satisfactorias para un establecimiento, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener el control de plagas de todo el establecimiento para evitar otra contaminación para el producto. En los requisitos sanitarios del matadero, pues no solo se cuenta con las instalaciones donde se sacrifica y se faena, sino que también tiene que contar con la parte de corrales. En la parte de corrales es muy indispensable de que se haga una buena limpieza, no solo por el hecho de
de tener animales, y es cierto, ellos defecan, orinan, pero tenemos que tener un procedimiento para el retiro de todo este tipo de producto, de todo este tipo de desecho. Pues igual contar con canaletas de desagüe para cada corral o de todos los corrales que vayan directamente a uno. Tenemos que contar con buena iluminación también. En el corral también necesita que los animales estén protegidos, y pues se recomienda un porcentaje del techo de los corrales, que tiene que haber por lo menos un 25% techado, ¿verdad? Para que ellos puedan tener sombra en el caso de que el animal tarde mucho tiempo en ser sacrificado. También influye mucho lo de la limpieza, los pasillos donde transita el animal tienen que ser amplios, por lo menos dependiendo de la especie que la parte de bovinos, que son animales grandes que necesitan un buen espacio. También iluminación, lo que es la parte de iluminación, ya puede ser artificial, o en el caso que sea techado, pues tiene que lámpara o dejar espacios para la entrada de luz natural, más que todo por las mañanas, ¿verdad? En el caso de que los sacrificios son en horas nocturnas, pues sí se necesita la iluminación artificial. Lo que sí no se recomienda mucho es que se han dado casos de que en los corrales pues se mantienen por mucho tiempo, llegando al tiempo de hacerlos como crianza de animales. Entonces en el reglamento pues especifica de que no se puede criar animales dentro de los corrales, sino que los animales que llegan son sacrificados inmediatamente y no queda ningún animal resguardado, por decirlo así. Entonces, eso es lo que nos da la parte del reglamento. La siguiente, por favor. Me ayuda con la siguiente, Boris, la siguiente diapositiva. Okay, ya le llega la siguiente. Sí, gracias. Con la parte de los requisitos, pues allá ya lo vimos, lo que es la parte del establecimiento. También tenemos que contar con áreas grandes donde manejan camiones, oficinas. Tiene que tener todo ese tipo de áreas, y en estos también incluye las partes internas del establecimiento en este caso. Se habla también de las áreas de sacrificio y faenado, las cuales deben de tener su flujo de proceso, tienen que tener sus estaciones de sacrificio, porque no se recomienda de que una sola persona haga el sacrificio de todo el animal, por el hecho de que existen contaminaciones y podemos causar esto en la parte del operario. Entonces, en el área de sacrificio y faenado, pues hay estaciones, cada persona tiene una responsabilidad de ¿cómo se llama? Del sacrificio. Está lo que es la parte del aturdido, que el aturdido lo que hace es que el animal no sufra, porque también lo que queremos evitar el sufrimiento del animal. Entonces tiene que haber un método de sacrificio adecuado, que el animal no sienta dolor a la hora de ser degollado. Esa es la parte del sangrado. Entonces, posteriormente del sangrado, el animal es izado, porque tiene que ser elevado por rieles, tiene que ser manipulado en rieles, no directamente al piso, porque lo que podemos ocasionar sangrado. Y entonces, el izado cuando levantan al animal, lo que hace es facilitarle el sangrado, eliminar toda la sangre del organismo del animal, para que no tenga ningún problema de alguna contaminación en los procesos posteriores. Entonces, luego de eso, bueno, habla también de lo que es el desollado. El desollado es la parte donde le quitan la piel, o el descuerado, como se dice. Ahí también hay que tener cuidado en eso, porque la piel puede ser un contaminante para la carne o para la canal en sí. Entonces hay métodos para poderlo desollar sin que toque la carne. Una vez la carne esté libre de su cuero, entonces es más susceptible a cualquier tipo de bacterias.
Posteriormente a eso viene la parte del eviscerado. El eviscerado lo que consta es sacarle todas las vísceras del animal, sacarlas y pues se transportan en bandejas con el sentido de que haya, bueno, hay que separar la parte de las vísceras blancas con las vísceras verdes con las vísceras rojas. Las vísceras verdes, perdón, se considera todo lo que son los intestinos, el estómago, que eso tiene que ir separado por áreas, no tienen que estar en la misma área, tiene que ser separado. Y lo que son las vísceras rojas, se habla de pulmones, de hígado, corazón, que esa es la parte comestible, que hay que cuidarla siempre y pues manejarla en áreas separadas. El establecimiento tiene que contar con esas dos áreas, ¿verdad? Las áreas rojas y la área de vísceras verdes. Pues en el faenado, pues siempre existen las zonas, ¿verdad? Las zonas de las que hablamos anteriormente, la zona limpia, la zona intermedia y la zona sucia. También en el proceso habla también el reglamento del marcado de las canales. ¿A qué nos referimos con el marcado de las canales? El marcado de las canales es la garantía que se le da al establecimiento que éste ha sido inspeccionado y aprobado, porque el establecimiento debe de contar con inspección oficial. En el caso de la inspección oficial, que es por parte del Ministerio de Ganadería, hay inspectores que dan el visto bueno y mediante revisiones o exámenes de la canal y sus vísceras, y pues posteriormente es aprobada, y esta es aprobada por medio de un sello que se le coloca a la canal, el cual dice que ha sido inspeccionada y aprobada. Entonces este canal ya puede ser comercializado sin ningún riesgo de alguna enfermedad zoonótica que nos pueda causar problemas al consumidor. También en esta parte de la inspección hay una parte de decomisos que habla los decomisos son cuando nosotros hacemos unas condenas o le quitamos partes a las vísceras o a la canal que estos no son aptos para comer. Entonces, en los decomisos hacemos eso y por la parte oficial marcamos eso y lo destruimos, porque eso no puede ir para el consumo humano. Entonces, sí, en todos los establecimientos de sacrificio de animales, tiene que haber decomisos en el caso del animal presente algún tipo de patologías o alguna enfermedad que nos pueda causar daño. También se habla la parte de las conservaciones de las carnes, que estos son en cuartos fríos, porque normalmente para hacer una buena conservación se tiene que dar la parte de las carnes frías, o sea, hay que bajar la temperatura. ¿Por qué? Porque si ponemos una carne caliente, en este caso que se denomina carne caliente, tenemos el problema de que podemos tener crecimiento de bacterias. Entonces sí necesitamos la parte fría para bajar, o por lo menos que no se multipliquen todas estas bacterias que pueden ser dañinas para el consumidor en este caso. Entonces es muy esencial que las carnes se enfríen, y entre más frío tenga, o sea, no congelado, sino que frío para conservar, es mucho mejor. También se habla un poco del transporte. El transporte es muy importante a la hora de retirar las canales y llevarlas al centro de distribución. Ese transporte tiene que pasar también por limpieza, tiene que estar limpio, tiene que tener las condiciones de que no vaya a ser un riesgo para la canal ya adentro, nos pueda contaminar el producto. Entonces, el transporte es muy indispensable que tenga las autorizaciones, en este caso por parte del Ministerio de Salud. Ellos son los que regulan el transporte de este producto y pues debe de contar con su permiso, con su autorización para poder retirar las canales. En todos los requisitos sanitarios del matadero, pues también las personas no se quedan atrás. Tenemos lo que son las prácticas de higiene del personal, que también nosotros cubrimos esa parte. Exigimos la limpieza o el baño o el aseo de las personas que van a trabajar al establecimiento.
Siempre se pide de que tengan uñas cortas, de la barba recortada, su pelo, su equipo que esté limpio y en buenas condiciones para poder ingresar a trabajar. También a ellos se les pide la parte de el control de salud, de cómo están, por decirlo así, por su interior, ¿verdad? Si no tienen parásitos, si no tienen alguna enfermedad de transmisión que se pueda transmitir al otro personal, pues que se cuiden, y también que no puedan contaminar a la canal, ¿verdad? Entonces, también hay controles de salud para el personal y siempre y cuando las capacitaciones. Las capacitaciones sí son importantes porque mantenemos el personal enterado de todas las condiciones del establecimiento, de las cosas que no deben hacer, de las cosas que cómo la deben hacer, y eso tiene que ser muy importante por parte del establecimiento, de tener las capacitaciones adecuadas para el personal. Ya hablando un poco de las especificaciones sanitarias, que más o menos hemos hablado un poco acerca de eso. Tenemos la parte de los corrales, como les comentaba anteriormente, su circulación, su área de circulación del ganado, que no debe de tener, ¿cómo se llama? Tubos o construcciones de madera, que esto nos puedan ocasionar algún daño o algún problema al animal cuando se baja o cuando camina en los corrales, o cuando se baja del transporte. Tiene que ser que no nos vaya a presentar ningún problema, o sea, que tenga las condiciones también en los corrales de no causarle daño, porque esto al final influye mucho en los decomisos, porque hay una lesión, hay un desgarro, hay una fractura. En el caso de los pisos deben de ser antideslizantes, perdón, para evitar algún daño al ganado. También en las especificaciones se habla de una cámara de aturdimiento. La cámara de aturdimiento ingresa antes de ser sacrificado, es donde les comentaba, de que el animal lo que hacemos es causarle una inconsciencia irreversible por medio de ciertos métodos. En el hablamos de tipo de métodos, el cual es perno cautivo y por choque eléctrico, que se aplica más que todo en la parte de cerdos. En el se aplica por método perno cautivo, la cual ingresa directamente al cerebro, y pues hay una desconexión completo del cuerpo y del animal en sí. Eso lo que hace es que no sienta dolor a la hora de ser degollado. Entonces es un método que causa bienestar en el animal, no causándole dolor ni sufrimiento. También hablamos también un poco de las zonas de sacrificio. Hay un tema que es muy importante acá, creo que es un poquito de tabú tal vez, los mataderos de quinos. En otros países pues funcionan los mataderos de quinos, que son los caballos, y manteniendo las mismas condiciones o especificaciones que nos da el reglamento, ya sea con su aduana sanitaria, la infraestructura, todas las condiciones deben de ser igual. Solo que en el caso de matadero de quinos o de caballos, tiene que ser exclusivamente para eso. No podemos matar otro tipo de especie, solamente caballos. Pero como acá en el caso nosotros no consumimos todavía caballos, entonces, pero está en el reglamento, está aprobado esta parte. En el caso a futuro, pues se puede habilitar un matadero de caballos. En las especificaciones también hablamos de la clasificación de mataderos. La clasificación de mataderos en este reglamento pues son dos. Estamos clase A y los de clase B. Los de clase A pues es todo lo que yo les estaba comentando que deben de cumplir, pero en el caso del matadero A se ocupa un sistema de inocuidad que es el HACCP, o en este caso el análisis de peligro y puntos críticos de control. Entonces, que ya es de uso obligatorio con este reglamento, de que todo matadero que cumpla tiene que tener la parte de HACCP. Pero, ¿cuál es la función del HACCP? Minimizar los peligros a su mínima expresión. Pero para esto, para el HACCP, tenemos que tener prerequisitos.
Entre los prerequisitos, pues hablamos de la parte de las buenas prácticas. Está también la parte de los POEs o los procedimientos operativos de sanitización. Y entra todo lo que son controles de agua, control de plagas, ¿cómo se llama? Control de vidrio quebradizo, etcétera, ¿verdad? Son varios requisitos, prerequisitos, que se necesitan que el establecimiento lo maneje para poder accesar a un HACCP, y este pues nos puede abrir el paso para poder hacer exportaciones fuera del país. Entonces, esa es la parte de la clasificación del matadero tipo A. Y en el matadero tipo B, bueno, también en el tipo A habla de 99 animales hacia arriba, dependiendo el número de animales a sacrificar. En el caso del matadero tipo B, habla desde 1 hasta 99 animales. Y el único caso que no necesita HACCP solamente unos prerequisitos. Los prerequisitos siempre tienen que estar presentes en el establecimiento, que son las buenas prácticas y los procedimientos operativos de sanitización, ¿verdad? En este caso también entra la parte de lo que son registros, que ya conforme pasa el tiempo, esto se ha venido actualizando, se ha venido mejorando, entonces ahora el sacrificio de animales tiene que tener cierto control para evitar poder causar daño a la población o al consumidor, ¿verdad? Entonces, sí contamos con esas dos clasificaciones y pues no es mucha la diferencia, solo, aunque sea pequeño el establecimiento, pero si cumple, si tiene todo lo que nos pide el reglamento, pues puede funcionar sin ningún problema. Y todos estos establecimientos aprobados, según el reglamento, pues tienen que tener inspección veterinaria. La inspección veterinaria es la parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería que le proporciona al establecimiento para garantizar de que los animales se sacrifiquen ahí no causen ningún problema al consumidor. Ese más o menos sería a grosso modo de la parte de nosotros como agricultura. Para los requisitos para el permiso de funcionamiento, pues está también ahí y son pocos los que nosotros solicitamos. Ahí solamente necesitamos lo que es que el interesado presente una solicitud, pues, de que tiene un conocimiento y quiere optar al permiso de funcionamiento por parte de nosotros. Entonces ahí se le pide nada más el nombre, domicilio, qué nacionalidad, copia de los planos que estén aprobados por las autoridades de estos planos, pues, y una vez se cumpla todo lo que le pedimos y el establecimiento, se le prueba la autorización. Entonces, esta autorización por parte del Ministerio de Agricultura tiene una duración de tres años. Y posteriormente, pues ya se está renovando, por lo menos días antes de su expedición, de que ya vaya a vencer su permiso. Esta sería como la parte del Ministerio de Agricultura, pues que nosotros incluimos en el reglamento para que estos puedan funcionar. Eso sería mi parte, Lick. Ok, muchísimas gracias, doctor, por su participación. Vamos a estar atendiendo las consultas de nuestros usuarios en la medida que vayan llegando, y yo se las voy a estar pasando a ustedes para que podamos ir resolviendo. Por el momento, pues no tenemos ninguna pregunta, así que vamos a darle paso a la doctora Jacqueline Villatoro del Ministerio de Salud para que nos pueda exponer lo relacionado con el tema en MinSal. Así que vamos a preparar la presentación de ella. Muchísimas gracias. Vamos a... Bueno, primero dar las gracias por la invitación, ¿verdad?, a participar en esta webinar, que espero pues que sea de mucha ayuda para los que se encuentren presentes. Ok, muchas gracias. Comenzamos, por favor. Permítame, ahorita vamos a compartir su presentación. Ok. Hay algunos aspectos
que prácticamente se ven en conjunto con el Ministerio de Agricultura, y ustedes pues van a ver ahí que es sobre todo lo del control de salud, toda la igual de la infraestructura, solo que nosotros lo vemos desde el punto de vista sanitario. Si gusta, regálenme la siguiente, por favor. Dentro de nuestras atribuciones está pues basado en lo que es la Ley Sanitaria de la Carne. Tenemos también lo que es el Código de Salud, ¿verdad? En donde nos manda que nosotros extendamos permisos de autorización para funcionamiento, de instalación y funcionamiento, pero también la vigilancia sanitaria de estos establecimientos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las condiciones que nosotros evaluamos para poder otorgar estos permisos de funcionamiento? Tenemos el agua para proceso, ¿verdad? Que es para el lavado tanto de, bueno, el baño de los animales, así como también el lavado de los equipos, el lavado de todas las instalaciones. El agua para consumo humano, ¿verdad? Ambas tienen que ser potables. No podemos utilizar agua potable únicamente para el consumo, sino que también para todo el proceso, para evitar cualquier tipo de contaminaciones. Vemos también lo que es el manejo y la disposición de los desechos, la infraestructura interna. En la parte de conservación de la carne, sobre todo es los controles de temperatura, el transporte, como mencionó el doctor Blanco, somos nosotros quienes damos el permiso de autorización para ellos. Las bodegas, la siguiente, por favor. Tenemos también las instalaciones sanitarias, ¿verdad? Y las áreas de descanso de los empleados, las prácticas higiénicas, que ya el doctor Blanco pues mencionó algunas, el control de la salud, la parte de capacitación, sobre todo en el manejo, ¿verdad?, de los alimentos, el plan de limpieza y desinfección, el control de insectos y roedores, y nosotros pues utilizamos dos fichas de inspección. Una que se utiliza cuando se está solicitando el permiso de instalación y funcionamiento, y la otra es la que se utiliza para la vigilancia sanitaria de los mataderos, ¿verdad? En cuanto al agua de proceso, nosotros vemos lo que es la calidad del agua, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, que tiene que ser también no solo la calidad, sino también disponer de la cantidad suficiente para poder limpiar, ¿verdad?, las diferentes especies pues que se van a faenar, ya que no es lo mismo el lavado de un bovino como que fuera, o el lavado de un cerdo. Entonces se debe de disponer de la cantidad adecuada dependiendo de la especie. Luego también se inspeccionan cuáles son las fuentes de abastecimiento del agua potable. Si no tenemos un abastecimiento por parte de ANDA, pues entonces el agua puede ser perfectamente clorada y de esa manera poder utilizarla, ¿verdad? Se pueden tener también cisternas si no hay un flujo continuo del agua, pero estas también tienen que estar limpias, ¿verdad? Tienen que lavarse, desinfectarse para poder utilizar el agua, y debe también ser clorada. El agua para consumo humano, ¿verdad? Esto tiene que ser de acuerdo a la norma. Existe una norma de calidad del agua que es la NSO 1307-0108, y para poder nosotros verificar esa calidad, nuestros inspectores de saneamiento ambiental de las unidades comunitarias de salud familiar, ellos toman muestras de agua, y los análisis que se le hacen son el bacteriológico, físico, químico y la lectura de cloro residual, ¿verdad? Es decir, que el agua no solo debe tener cloro al inicio, sino que durante todo el proceso debe de mantenerse la cloración del agua. La siguiente, por favor.
En cuanto al manejo de los desechos sólidos, ¿verdad? Debe de existir una caseta para poder irlos depositando ahí. La caseta tiene que ser de fácil limpieza, ¿verdad? Desinfección también y exclusiva para el almacenamiento de esos desechos, ¿verdad? Y todos los despojos originados del proceso de matanza que se denominan los bioinfecciosos. La siguiente, por favor. Dentro de la infraestructura del matadero, nosotros verificamos que los pisos sean impermeables, antideslizantes para evitar cualquier tipo de accidente, que sean todo de fácil limpieza y desinfección, es decir, que las paredes no deben, los pisos, perdón, no deben de tener grietas, debe de ser parejo el suelo, ¿verdad? Para evitar que en esas grietas o donde falte parte del piso no se vayan acumulando restos o residuos de la misma matanza, sangre o algún tejido, porque fácilmente puede contaminar a la carne. Las paredes tienen que ser también lisas, que se puedan limpiar fácilmente, se puedan desinfectar, ¿verdad? Los techos tienen que ser de materiales resistentes, con canaletas, es decir, de que no debe de estar desprendiendo ningún tipo de partículas para evitar que vaya a contaminar la carne durante todo el proceso. Y debe contar con sus canaletas, pues para evitar también que goteras, ¿verdad? O que el agua pueda ingresar de alguna manera al establecimiento. Las puertas también tienen que ser de material resistente a la corrosión. No podemos tener ni equipos, ni dentro de la infraestructura, materiales que se van a corroer, porque de igual manera se desprenden partículas y esto va a contaminar. Las ventanas, ¿verdad? Y otras aberturas tienen que estar protegidas con una malla. El número 10, número 12 o algún tipo de sedazo. Esto para evitar el ingreso de cualquier tipo de animal, ¿verdad? Los pasillos y los espacios de trabajo deben estar libres para evitar también algún tipo de accidente o incluso contaminación al estar en contacto varias personas y que pues estén golpeando, ¿verdad? O tocándose, entonces no se vaya a dar. La ventilación y la iluminación, como mencionó también el doctor Blanco, ¿verdad? Tiene que existir que sea natural y artificial y esto tiene que estar de acuerdo al Reglamento General de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo. Tiene que ser pues, un área ventilada para que todos los operarios que se encuentran ahí no vayan a sentirse sofocados, no estén sudando, porque el sudor también puede contaminar la carne. En cuanto a la conservación de las carnes, nosotros lo que verificamos es que las temperaturas en los cuartos fríos o en la bodega donde se pueda almacenar algún producto comestible o algún subproducto debe de ser la correcta, ¿verdad? Para evitar cambios bruscos de la temperatura, ya sea extrema o congelación, donde no debe de ser, o que esté a temperatura ambiente. Sabemos que la carne es un producto que se descompone rápidamente. La siguiente, por favor. En cuanto al transporte, los vehículos deben de tener un permiso de funcionamiento, ¿verdad? Y también deben de cumplir con ciertas características. Y no va a ser lo mismo transportar la carne, como vemos en la foto de la izquierda, que va totalmente al aire libre. No sabemos si esos depósitos han sido lavados y desinfectados o únicamente le echaron un poco de agua nada más para quitar algún resto, pero no fueron lavados. Aparte de eso, la carne va expuesta al polvo, al humo, algún insecto que se le pueda posar sobre ellos, ¿verdad? Entonces, los transportes ideales tienen que ser refrigerados. Tiene que tener también paredes que puedan ser lavadas, desinfectadas. Si se llevan, pues, canales o carnes que van colgadas, tienen que ser también de material anticorrosivo,
para evitar que se contamine al estar en directo. Y debe de también a la entrada tener, como sale en la foto, tal vez la logran ver, que tiene cortinas, ¿verdad? Esto pues para evitar también la entrada de cualquier animal o inclusive el polvo o algún otro residuo, ¿verdad? Y el permiso pues se solicita a las unidades de salud. En cuanto a las bodegas, el establecimiento debe contar con bodegas separadas, tanto para sustancias químicas o todo aquello que se utilice para la desinfección, para el lavado. Deben existir también una bodega exclusiva para los materiales de empaque, si en ese establecimiento ya sale producto empacado, ¿verdad? Y también uno para materiales de uso general. No podemos tener en un mismo espacio mezclado todo este tipo de sustancias, de químicos, porque la carne también absorbe esos olores y se puede fácilmente contaminar. En las instalaciones y en el área de descanso para empleados, estas deben disponer de vestidores, ¿verdad? Para que los empleados puedan ahí guardar su ropa y cambiarse antes de entrar, ¿verdad? Por eso tener su guardarropa. Tienen que tener duchas también, para que ellos puedan asearse antes de empezar y cuando finalizan. Debe de tener sus servicios sanitarios y urinarios, ¿verdad? Y esto disponer de papel higiénico y un depósito para basura que esté tapado. Los lavamanos tienen que ser de acción no manual. Es decir, que se evite por completo el contacto o que las manos estén, en contacto con otro tipo de superficie. Debe de contar con jabón líquido para que ellos puedan estarse frecuentemente lavando las manos, pero este jabón no tiene que tener olor, para que al momento que ellos vuelvan a manipular la carne no quede ningún tipo de olor impregnado, ¿verdad? Y el sistema de secado de manos, de preferencia, puede ser de aire para evitar, ya sea si utilizamos toallas, estas se van contaminando, ¿verdad? O puede ser de papel, evitando siempre que no nos vayan a quedar restos de estos en las manos. Deben de cortar también con un comedor para que ellos puedan pues tomar sus alimentos, y eso tiene que ser proporcional al número de empleados. Dentro de las prácticas higiénicas del personal tenemos el baño diario, ¿verdad? El lavado frecuente de las manos, el lavado y la desinfección no solo de las manos, sino que también de los brazos, de los antebrazos y de las uñas antes y después de cada actividad. Las uñas siempre tienen que mantenerse limpias, recortadas y sin pintura para evitar precisamente que puedan llegar a contaminar la carne. Y el cabello también deben utilizar una redecilla. Los hombres tampoco deben de tener ni bigote ni barba, ¿verdad? Para evitar la contaminación. En cuanto al control de la salud de los empleados, ellos deben de realizarse 2 chequeos al año, ¿verdad? Cada 6 meses. Estos incluyen exámenes de orina, de heces y algún otro que el médico de la unidad de salud pues le sugiera, ¿verdad? Y los resultados de cada uno se debe de mantener una copia en el establecimiento, porque nosotros dentro de las fichas que se pasan es uno de los ítems que se requiere, ¿verdad? Pero esos tienen que estar debidamente guardados y manteniendo la confidencialidad en el caso de que alguno de ellos pues salga con algún tipo de parásito o tenga alguna enfermedad. Esto pues no tiene que ser divulgado. En cuanto a la capacitación, siempre se debe de estar capacitando al personal sobre las buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Y estas capacitaciones pueden ser coordinadas con la unidad de salud, si en dado caso pues no cuentan con algún personal que ya esté específico para esta actividad. La siguiente, por favor. Los planes de limpieza y desinfección, los cuales no solamente tienen que contar, sino que tienen que estarse ejecutando, ¿verdad? Para todas las áreas del establecimiento.
Y se debe de llevar también pues una bitácora, saber quién lo está ejecutando, ¿verdad? Si se van turnando, pero tiene que quedar evidencia de esto. Luego, la siguiente, por favor. También se debe de tener un control de insectos y roedores, ¿verdad? Esto pues con la finalidad de que tampoco vaya a existir ya sean moscas, cucarachas, ratones o ratas o tal vez otro tipo de animal que también va a contaminar las instalaciones y por ende va a terminar en la contaminación de la carne. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los requisitos que el MinSal pide para poder obtener el permiso? Primero, debe de contar el establecimiento con el permiso de medio ambiente. Si el establecimiento no tiene ese permiso, aunque cumpla con nuestros requisitos, no se le puede otorgar el permiso de funcionamiento. Ahora, en relación al permiso del Ministerio de Agricultura, por lo general se da simultáneamente, se dan ambos, pero el principal que debe de existir primero para poder dar el de los otros dos ministerios es el de medio ambiente. Y se presenta la solicitud, ¿verdad?, de acuerdo a los formatos que nosotros tenemos, y estas van dirigidas al director regional de salud que le corresponda, ¿verdad?, ya sea la zona occidental, oriental, la central, ¿verdad?, la metropolitana y la paracentral. Acá está, pues, cuáles son los requisitos para obtener el permiso por primera vez y también cuando es por renovación, ¿verdad? En el documento, pues, están bien detallados para que ustedes los puedan ver. Y esos son para primera vez y la siguiente es para el de renovación. Luego, en las fichas, yo les mencionaba al inicio que tenemos dos tipos de ficha, una que es para la autorización y la otra que es para la vigilancia sanitaria. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Porque las dos tocan ítems similares, pero la diferencia es que para obtener el permiso de funcionamiento tiene unos puntos críticos que se deben de evaluar antes de continuar con toda la ficha, ¿verdad? Y los cuales, si no se cumplen, ya no se pasaría a la siguiente formulario, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos puntos de evaluación crítica que deben de ser cumplidos para poder continuar con el proceso? Tenemos que es el agua de consumo humano, la conservación de las carnes, las aguas residuales de tipo ordinario, el manejo y disposición final de los despojos y subproductos del faenado y el control de la salud. Si el establecimiento cumple con estos puntos, entonces continuamos con la ficha. Pero si alguno de ellos falta, entonces ya no se continuaría. Y la siguiente, que es para hacer la vigilancia sanitaria, acá ya no se piden los puntos críticos y solamente pues ya se va viendo cada una de las partes que incluye la ubicación del lugar, del establecimiento, también va el agua, todos los aspectos sanitarios que yo les mencioné anteriormente están incluidos en esta ficha, vea, la cual ambas fichas contienen puntaje y dependiendo del puntaje pues así se otorga o se deniega el permiso de funcionamiento. Con la ficha de la vigilancia, una vez obtenido el establecimiento del permiso, nosotros le damos seguimiento. Si en una de esas inspecciones vemos que ya no se está cumpliendo con todos los requisitos sanitarios que nosotros pedimos, se le va a suspender ese permiso, ¿verdad? Siempre se le da pues un tiempo prudente para que se puedan subsanar lo que no se está cumpliendo, pero si esto en ninguno de los momentos que se les pueda dar el tiempo lo cumplen, entonces se va a revocar el permiso de funcionamiento. La siguiente, por favor.
Ahora, ¿cuál es la importancia de la inocuidad de los alimentos? Así a grosso modo, la siguiente, por favor. ¿Y qué es la razón por la cual nosotros exigimos todos esos aspectos sanitarios que debe de tener el establecimiento precisamente para evitar que la población pueda adquirir estas enfermedades a través de los alimentos, a través de la carne en este caso, que se denominan ETAs? Y estas pues son el conjunto de síntomas originados por la ingestión ya sea de agua o de alimentos que contengan agentes biológicos que pueden ser bacterias, parásitos y los virus, ¿verdad? La siguiente, por favor. ¿Cómo se van a transmitir estas enfermedades? Por la contaminación de los alimentos, por personas que se encuentren enfermas, ¿verdad? Y que los están manipulando. Por eso es tan importante el control de la salud de cada uno de los empleados. Pero también el hecho de las buenas prácticas por ellos, higiénicas. Si el personal no va al baño, no se lava las manos, perfectamente puede estar contaminando. Y no solamente la carne, sino que se va a estar contaminando también a los compañeros. Luego, los desechos con desechos animales, ¿verdad? Si no se hace un buen cierre de la parte de los esfínteres, las heces de los animales también nos pueden contaminar lo que es la carne. Incluso aguas residuales humanas, ¿verdad? O agua contaminada con las aguas residuales. Por eso es bien importante la calidad del agua, tanto para el consumo como para todo el proceso que se va a realizar. Y el consumo de los productos que ya estén contaminados, ya sea con bacterias, con parásitos, ¿verdad? O con patógenos. Dentro de las enfermedades tenemos las causadas por bacterias, tenemos la brucelosis, ¿verdad? La salmonelosis, botulismo, el cólera, la listeriosis y también algunas intoxicaciones, entre otras. En el caso de la brucelosis es una enfermedad zoonótica, ¿verdad? Por parásitos tenemos la cisticercosis, que quizás es de las más comunes, sobre todo en la carne de cerdo, es donde más uno se fija, aunque también en la carne de res se pueden tener problemas por las tenias. La toxoplasmosis, ¿verdad? Que no únicamente es transmitida a través del gato como erróneamente se conoce, sino que también lo podemos adquirir por la carne. Por hongos a través de las micotoxinas, ¿verdad? Y también tenemos enfermedades por los virus, que puede ser el norovirus y los famosos virus de las hepatitis, ¿verdad? Sobre todo la más común, que es la hepatitis A, que es la transmitida por los alimentos. Tenemos también el rotavirus, entre otros. La siguiente, por favor, creo que ya es la última. Sí. Correcto. No sé si tienen alguna consulta, pues quedo a la orden. Ok, muchísimas gracias, doctora Jacqueline, por su valiosa exposición. Vamos a revisar el área del chat si hay algunas preguntas por parte de alguno de los asistentes. También agradecería, hemos escuchado muchas veces en redes sociales, hemos leído que algunos personas inescrupulosas actúan en mataderos o en rastros clandestinos. ¿Cuál es el mecanismo? Dejo la pregunta abierta tanto para el doctor Blanco como también para usted, doctora Jacqueline. ¿Cuál sería el mecanismo de denuncia que debería hacer la ciudadanía en estos casos? Porque obviamente estamos tratando de prevenir enfermedades tan graves como las que nos mencionaba la doctora Jacqueline en su ponencia, y pues muchas veces nosotros podemos ir a consumir alguna carne ya cocida y a lo mejor esto ya trae algún tipo de agentes contaminantes que nos pueden llevar inclusive hasta la muerte. ¿Cuál sería en este caso, y dejo abierto el micrófono para ambos, cuál sería en este caso el mecanismo de denuncia ciudadana? Bueno, pensaría quizás también aclarar primero de que no son rastros clandestinos, porque desde el momento de que se hace fuera de un establecimiento
establecido para tal, no se puede considerar un rastro. ¿Es algo clandestino? Sí, pero no se le puede denominar un rastro porque no cumple con absolutamente ninguno de los requerimientos que debe de tener un rastro como tal o matadero, ¿verdad? Pues la denuncia tiene que ser a través de a la alcaldía, ¿verdad? También a la unidad de salud para poner esa denuncia y la cual pueda ser atendida, se hace pues la inspección respectiva para determinar, más bien dicho para determinar, no, para evitar que eso se siga haciendo, porque no, ahí no podemos hacer ni vigilancia, ¿verdad? Ni mucho menos decir que lo vamos a autorizar, porque por lo general donde se realiza son en viviendas, que no cumple con nada ni están diseñadas para eso. Y en el peor de los casos, ya hemos tenido denuncias en la cual están faenando los animales a cielo abierto, ¿verdad? Es decir, que de lo mucho pondrán algunos sacos tal vez o cartones, no sé, y allí al aire libre pues sacrifican los animales, manipulan la carne y a veces ni siquiera en recipientes plásticos, sino que en sacos, ¿verdad? O bolsas se llevan la carne. Entonces eso sí tiene que ser denunciado pues para evitar algún tipo de enfermedad o algún brote en la población que la consuma. No sé, doctor Blanco. Sí, yo abonando al comentario también, también tiene que ser también por medio de denuncia, como dice la doctora, de los establecimientos donde la población también consuma carne, tiene que ver también con la parte de inocuidad y, bueno, y calidad en esta parte. Si en realidad cuando uno va a algún supermercado me imagino que en el mercado, uno compra carne, pues también hay que fijarse el tipo de carne, qué es lo que puede traer, y pues si ve algo que no está bien, pues también poder hacer las denuncias, porque igual en los rastros ilegales o no autorizados, o los que no se denominan rastros, que es lo clandestino, ellos lo que buscan es pues la venta de este producto en ciertas carnicerías, tiendas, mercados, etcétera, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos controlar pues esa distribución, creo que se puede controlar un poco este tipo de matanzas, y pues evitar también enfermedades que se puedan transmitir a las personas. Sería como mi opinión. Ok, muchísimas gracias a ambos por la participación. Creo que efectivamente aquí hay una situación como cultural. Se ha visto como de una forma bastante natural y antes de la entrada del reglamento técnico y, por cierto, el desconocimiento también de las normativas, de la obligatoriedad de cumplir esto que va en función específicamente de la salud de todos los seres humanos. Y como bien lo mencionaba la doctora Jacqueline en su ponencia, inclusive para las mismas personas que están en este proceso del sacrificado de los animales, pueden contaminarse. De repente somos portadores de muchas enfermedades desconocidas. A partir de la entrada en vigencia de este reglamento técnico, ustedes como instituciones vigilantes y verificadoras, ¿han logrado ver algún cambio en esa cultura en que las personas que se dedican a este tipo de negocios, que hayan formalizado sus empresas para poder seguir el camino correcto en función siempre de la salud y el bienestar de nuestra población? Pues por mi parte siento que nos falta mucho la educación y la cultura del consumo. Cierto que estamos un poco bajos en ese aspecto, por eso es que se da mucho lo del destace de animales finalmente, pero si nosotros tuviéramos, digamos, una cultura del consumo y una educación, pues creo que esto disminuiría un poco, pero sí siento que nos falta un poco más en esa parte. Sí, la verdad que sí, apoyo también lo que dice el doctor.
en la medida que nosotros mismos como consumidores exijamos la calidad de los alimentos, así también todos los establecimientos que se dedican a, no solo los mataderos, sino a los alimentos en general, pues deben de irse responsabilizando y cumplir con las demandas pues, que la población pida, ¿verdad? Y sí, realmente lo que pasa es que nuestra cultura, estamos acostumbrados, ay, algo me cayó mal, pero lo vemos tan natural. E inclusive pues nos automedicamos y como al día siguiente sí ya estamos bien y se nos olvidó. Y ya no nos percatamos si realmente fue un establecimiento X, sino que seguimos yendo y creemos de que no pasa nada, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener como más conciencia, ¿verdad? Y la verdad que la carne es mejor que la comamos bien cocida para evitar cualquier tipo de contaminación, ¿verdad? Correcto, que sería otro de los cuidados que ya como consumidores nos corresponde y pues esperamos nosotros como Sartec, al igual que ustedes como los ministerios garantes en el cumplimiento de este reglamento técnico, al igual que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, podamos sumarnos a este esfuerzo de educar a los consumidores, porque todavía recuerdo que en diciembre del año recién pasado hubo un reportaje en un canal televisivo donde estaban hablando acerca de la venta de las gallinas y de los chompipes para Navidad y se tomó un reportaje que lo podemos ver en ese canal donde dentro del mercado están haciendo esa labor. De lo cual pues nos queda bastante claro a todos los que hemos escuchado esta interesante ponencia por parte de ustedes en que debe de cumplir con requisitos sanitarios específicos que se encuentran regulados en este reglamento técnico salvadoreño. Entonces hacer este tipo de propaganda, si bien es cierto, pues la economía no nos ha favorecido últimamente, pero al parecer se desconoce mucho sobre la reglamentación técnica y los aspectos legales, además como de las sanciones que esto conlleva de no cumplirse con estas condiciones sanitarias que están previamente establecidas. Así que nosotros nos vamos a sumar también al esfuerzo con nuestras campañas de divulgación a través de estos webinars y cuando podamos tener también ya las presentaciones de forma presencial, tanto en las universidades como también con el sector privado, pues esperamos contar también con ustedes para que nos puedan seguir facilitando sobre este tema que es muy delicado, como bien lo decía la doctora. De repente andamos con ciertas molestias gastrointestinales, nos automedicamos y por suerte pues los salvadoreños contamos con esa gran protección del creador que al día siguiente ya estamos bastante sanos, pero esperamos pues poder modificar esos pensamientos y la cultura de nuestro consumidor. Es correcto. Okay. Bueno, creo que no tenemos ya más preguntas ni comentarios. No sé, para el cierre le concedo la palabra al doctor Luis Blanco y posteriormente a la doctora Jacqueline Villatoro. No, pues agradecerles mucho la oportunidad de participar en este tipo de conversatorio. Sería bueno, pues, como dice, seguirlo haciendo y pues llevarlo a universidades o a otras áreas, pues, para el conocimiento de estas regulaciones, que es lo que nos hace nosotros darle por lo menos una carne de buena calidad o productos de buena calidad, y pues ya la población empieza a demandar todo esto, y para que nosotros todos nos pongamos al día con las regulaciones nacionales. Así que gracias por la oportunidad. Sí, igual agradecerles pues la invitación, ¿verdad? Y la paciencia porque tuvimos algunos problemitas técnicos, pero pues gracias a Dios se resolvió y pudimos llevar a cabo ambas presentaciones. Y sí, realmente este fue un esfuerzo de 3 ministerios para poder elaborar este documento cuya finalidad es poder ofrecerle a la población alimentos, ¿verdad? O la carne apta para su consumo, que no represente ningún tipo de riesgo para la salud, ¿verdad?
y por lo cual pues esperamos, que aunque nos hace falta mucho, pero esperamos que un día podamos contar con este tipo de establecimientos que nos garanticen la calidad de la carne, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación nuevamente y por la atención prestada. Muchísimas gracias a ambos profesionales, doctora Jacqueline, doctor Luis, por habernos regalado parte de su tiempo. Sabemos de que son funcionarios que pasan muy ocupados, tanto en el campo de acción como también en la parte de oficina, y como Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica, les agradecemos por su interés en la participación de estos temas, tanto para los sectores productivos como también para el sector consumidor. Y a nuestros asistentes también agradecerles mucho. Vamos a poner este enlace de video, nos pueden escribir también a nosotros para cualquier consulta y otorgarles el enlace para que ustedes lo puedan disfrutar nuevamente y ver las partes que ustedes consideran más importantes repetir. Así que nuevamente muy agradecido, que pasen un feliz día y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Feliz tarde.